O sea, la cuenta tenía meses de que la crearon. Meses. Muchísimo tiempo. Porque en las fotos que subió, obviamente no eran suyas, eran de un cuate que se dedicaba a... sí, Somber. De un cuate que se dedicaba al porno gay. Y sí. Entonces, subía las fotos en... Tenía historias destacadas porque no tenía publicaciones, tenía esas historias destacadas, pues fotos de este cuate, pues así como que no sabe, ¿no? A lo que se dedica. Y se hacía pasar por él. Entonces me mandó una soli. Ya, perdón. Ajá. Entonces, me habló y me dijo, oye, ¿tú eres Bubulubu? Y yo, ¿qué? Porque se me hizo súper raro. De verdad, súper rarísimo que alguien X me hablara pues por Instagram y justamente diciéndome que si yo era Bubulubu. Entonces fue como de, ¿te conozco? Y ya, me empezó a hablar y pues por no ser mala onda, yo le contestaba, ¿no? Pero obviamente sí se veía fake. A pesar de que le había metido, pues, le había echado ganas, sí se veía fake. Porque no tenía foto de perfil, sus seguidores no concordaban porque nadie lo conocía. Y aparte seguía a puras niñas. Niñas, así, literalmente niñas. No, ninguna era mayor de edad. Yo creo que eran como 2 o 3 mayores de edad, pero de ahí eran niñas. Entonces, la mayoría eran como cuentas de follow por follow. Y, y por eso es de que fue como, pues algo ha de querer esta persona para que me esté hablando por una cuenta falsa. Entonces ya seguimos hablando y hablando y hablando. Hasta que... porque se me empezaba como que a insinuar de que es que estás bien bonita y la verdad es que siempre has llamado mi atención, conseguí tu perfil el perfil de Pikoshi y no sé qué, pero pues nadie sabe, pues, ni siquiera, o sea, de verdad, las pocas personas que saben mi nombre son como 3 y esas 3 tienen mi Instagram. Entonces, además de que Pikoshi conoce a muchísima gente, entonces se me hizo súper rarísimo. Y ya me dijo, yo tenía antes esta cuenta de reality y yo te seguía por ahí y no sé qué, pero nada que ver con su cuenta. Y me insultaba así de gratis si hiciera Pikoshi. Bueno, entonces, ajá, hasta que un día me dijo de que, oye, la verdad ya me cansé. La verdad nada más te hablé para, ¿cómo? Para insultarte, porque yo creo que nadie se atreve a decirte la verdad sobre ti. Y yo, ¿qué pedo? ¿Quién eres o qué? Yo sabía tu nombre, Bubu, ¿me lo recuerdas? No. Entonces, me dijo que, pues eso, que yo era una niña que tenía una vida como que muy de rosa, que nunca tenía problemas en mi vida, que me la pasaba alardeando de las cosas que yo tenía y quién sabe qué tanto. También que lo de mi cría era para crear lástima y que las demás personas fueran mis amigas. Y que todos mis amigos hablaban puras mierdillas de mí. Así, o sea, en mal plan, mal plan. Y me dijo, es que eres una persona cualquiera, no eres... algo me dijo que me llamó mucha atención, que se hizo muy idiota. Me dijo, eres muy ordinaria, así me dijo. Me dijo, eres una persona muy ordinaria. Y yo dije, ¿qué? Así, literal, me dijo, eres una chica muy ordinaria. Y la verdad yo no sé lo que ve la gente en ti cuando eres una chica normal, común y corriente. Y yo, ¿qué? O sea, y obviamente se notaba que era alguien que me conocía como que muy superficialmente. Porque las personas que pues me conocen como que de hace un tiempo, salud, me conocen de hace un tiempo, pues saben que, pues como soy. Entonces, así me empezó a insultar con esas cosas. Pónganle suspenso a este chisme. Es que no sé cómo ponerle suspenso a las cosas, perdónenme. Pero ajá. De hecho, tengo las conversaciones. Si alguien. Pero güey. Ay, no. Bueno, si alguien quiere leer las conversaciones, yo se las paso así de que de una. Entonces, no dice profundo. Pásala. Va. Llegando ella queriendo ligar el mix. Terrible. Pero. Sí, es cierto.
Es mi esposa, pero no sabe. No, sí sé. ¿Cuál de las... ¿Cómo que cuál de las cuatro, Nix? Salud. Te tengo las conversaciones. Ay, ahorita les paso las conversaciones de Instagram. Porque literalmente me empezó a decir así un montón de cosas. Insultos bien tontos. Literalmente muy, muy tontitos. Y sí le dije como de, mira, bro, la neta no me conoces. Estaba hablando pura tontería. Y no voy a seguir perdiendo mi tiempo pues contigo. Y pues X. Al final de cuentas, porque yo le dije de que, oye, pues si tantos huevitos tienes para estarme diciendo mis verdades, pues dime quién eres tú, mínimo. O sea, pues da bien la cara, ¿no? Y no, cuando yo le dije eso, me bloqueó. Así me bloqueó. De una me bloqueó. Y aparte bloqueó la cuenta de Instagram de mi perro. O sea, ¿quién bloquea la cuenta del Instagram del perro de una persona? Y bueno, me bloqueó la cuenta del perro también. Y a mis amigos también los bloqueó. Y me hizo quedar mal con un amigo. Porque mi amigo sabía, me dijo, es que es fake todo. Y yo, sí, ya sé que es fake, pero si me está hablando es por algo, o sea, algo ha de querer. Entonces, a mi amigo lo bloqueó y mi amigo me dijo, no, es que eres bien tonta. Y no sé qué. Y yo, ay, bueno. Y pues se enojó conmigo. Y ya no somos amigos. Y así. Pero al rato te pasan las conversaciones. Porque están bien cagadas. De verdad están bien ridículas. Entonces yo siento que fue él. Porque, como dije antes, todavía de vez en cuando me vigila. Y manda a personas a hablarme. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para decir. No sé si yo te va a decir algo. Yo tengo unas, pero de la cuenta de Reality Fake. Pero esas, fíjate que nunca me echó bardo. Eso sí puedo admitirlo. Nunca me llegó una cuenta hate que me echara bardo, aparte que la que le llegó a Maro. Y eso que le llegó a Maro, no me llegó a mí, le llegó a Maro. Bueno, y con esa me decía, más que todo es que me decía, tú eres chamoy, ¿verdad? Me decía yo, chamoy, chamoy. Y me decía así como de, no, es que él hablaba de ti y que y yo jugaba Genshin con él. O sea, habla en tercera persona como si fuera un amigo. Y decía que, o sea, chamoy soy yo. A él se refiere a mí por chamoy. O sea, no se podía referir conmigo por Shota, sino que por chamoy. Con todo, por favor, sí, güey. No, y decía así como de, no, es que yo le decía, es que él te extraña, él te quiere mucho. Decía muchas cosas. Se hace cuenta, decía muchas, muchas cosas. Te extraño mucho. Yo le decía, bueno, está comprometido. Y yo me acuerdo que en ese entonces estaba comprometido. Y él esa cuenta decía, no, él habla full bien de ti, dice que tú eres su único amor, que no sé qué, que no sé cuántos, que nunca te va a olvidar. Terminando, yo te voy a decir, dale, dale. Y cosas así. Pero aquí hay algo que no cuadra, porque con lo que le dije a Maro, no me lo, a mí me da coraje que no me lo haya hecho a mí, hasta que me lo dijo mucho después. Y sí me lo dijo así, em, él conmigo, él hablando conmigo, diciéndome que yo era una doble cara, que no sé qué. Y yo le dije así como de, disculpame, pero dame pruebas de que yo soy doble cara. Pero podemos hablar con River. Sí, sí, sí. Chuta, no está tan interesante. Si quieres, ya termino de conversación. No, pero ya termino porque igual tengo que ir a cenar, güey. Pero ya hay que mano te pasan las cosas y nada tiene concepto. Igual, ante todo, te voy a decir lo mismo que lo que yo dije y con lo cual yo también se asustó. Si él viene y te dice algo, igual como yo lo dije la primera una vez, puedes tomar cartas en el asunto. Si te sigue jodiendo, si te sigue haciendo cosas y tienes pruebas suficientes para venir y que lo puedan investigar y que te esté jodiendo, poner cartas en el asunto. Se lo dije esta vez, Hume, se lo dije. Le dije, ese güey viene y me busca y yo llamo a la policía, güey. Porque tiene miedo, ¿sí? Entonces, sí, güey. Porque a mí conmigo pasó a mayores de que me dijo que me había visto en persona, cuando yo nunca lo había visto. Y así de, bueno, me está dando miedo. Así que pues ten cuidado, güey. Y está. Y dale. No, qué terrible. De hecho, ahora que lo mencionas, igual en la cuenta, cuando pasó esto con lo de Instagram, me dijo, estoy más cerca de lo que crees y puedo saber en dónde estás y así.
Y eso fue lo que me dejó más como que choqueada porque, de hecho, hasta la fecha me sigue como quedando cierta inquietud porque sabiendo que ya lo hizo con una persona antes, bueno, no solamente con una, y que puede llegar a hacer tantas cosas por redes sociales, ahora lo que pueda llegar a hacer sin ayuda de las redes. Porque conoce a mucha gente. O sea, eso es lo que yo sé. Conoce a mucha gente. Y a todas las personas les vende la misma historia. Entonces es fácil como que sentir lástima y rencor hacia las otras personas cuando nada más conocen el lado de lo que explica Noah. Entonces no me sorprendería que conociera personas que estén cerquita de nosotros y que les pida algo. Entonces, como que por esa parte todavía estoy un poquito inquieta. Ya no tanto como al principio, pero la verdad es que de cierta forma sí me inquieta. Y sí, de hecho lo platiqué con... O sea, no lo dejé como que el asunto en solamente en Instagram, sino que lo conté también a un amigo mío que conozco en vida real y le dije, oye, es que la situación está así. Y me dijo, qué bueno que me dices porque si en algún momento esta persona se atreve a hacerte algo, pues ya vamos a poder hacer algo de que tomar cartas en el asunto, así como lo dijiste. Pero sí, me acabo de acordar, ahorita que lo mencionaste. Em, Mira, lo que yo te puedo decir, más que todo, a mí ya no me buscó. No sé por qué habrá sido. Me imagino que dejé de ser un blanco desde, desde enero, por ahí más o menos. Porque sí, voy a ser muy sincera, y como él me lo dijo, le doy lástima, güey. Le doy lástima. Entonces, yo dejo de ser un blanco, literal. Y si algún viento de momento quiere hablar y quiere hablar con la verdad, con las cosas conmigo, él sabe las cosas como fueron. Y yo siempre se las dije. Y yo le expliqué las cosas. Y sí, no lo voy a negar. A veces sí lo dejaba en visto, a veces sí lo le hablaba. Pero seamos muy sinceros. Creo que a nadie le gusta una persona que está haciendo la parte tuya y está siendo full intensa y que realmente hasta cierto punto no te sentís cómoda. Y tú se lo decís. Y tú vienes y se lo decís, y agarras los huevos y se lo decís. Y sí, te voy a ser muy sincera, él muestra la cara, como creo que como la mayoría de personas que miramos, mostramos la cara de conejito, pero no miramos lo que hay detrás de las orejas, ¿sí? Entonces, por ese mismo hecho, yo no sé por qué todavía te está buscando, se me hace full raro, la verdad, porque supuestamente tenía muchas más personas después que tú, no recuerdo desbloquear. Entonces, más que todo, em, si te habla alguien, si te hace algo, tal vez puede ser él, tal vez no puede ser él, porque como una persona también más pueden odiarte, la verdad, te voy a ser muy full sincera. Hola, amigo, ¿cómo estás? Y yo te lo digo por mi experiencia, no todo el mundo me quiere y tampoco yo voy a hacer que todo el mundo me quiera, ¿no? Porque no tengo que complacer a todo el mundo, o a la juventud. Sí, en fin, más que todo, igual ten cuidado. A mí ya no me ha buscado y si me ha buscado, ni tiene cómo